Quería decir antes de empezar también que esta es la cuarta edición de poesía completa, o más o menos completa, de González Martínez. Hay una de Polis del año 39, que terminaba en 38. Eso está dicho en el prólogo, si ustedes ven el libro. Hay otra edición de poesías completas del año 44, de la Asociación de Libreros y Editores Mexicanos. Hay la primera que hizo el colegio de obras completas, incluyendo una importante parte de la prosa, del año 71, con un prólogo de Castro Leal. Y hay la que hoy se presenta, estos dos tomos que realmente son muy hermosos, están muy bien preparados y realmente valen la pena incluso como libros, el volumen, son realmente muy hermosos. Bien, pues entonces yo creo que se trata hoy de presentar estos libros, pero también de una auténtica celebración que nos lleva a releer una espléndida obra poética, hoy demasiado olvidada, creo, al verlos a ustedes que no tanto, y sobre todo bastante desconocida entre los jóvenes. Hay que volver a esta poesía y gustarla. Hará una cosa seguramente, elevar nuestro espíritu. Leí algunos poemas de González Martínez gracias a la antología de la poesía española hispanoamericana de Federico de Onís, que se publicó en 1934 y no, lo siento, en 39, como se dice en esta edición que hoy se presenta. Eran pocos los poemas, 5 o 6, pero los leí con verdadero gusto. Por lo demás, mi conferencia de ingreso a este colegio, al Colegio Nacional, en 74, versó justamente sobre González Martínez, Tablada y Alfonso Reyes. El título era este, Del modernismo a la modernidad. Y sí me quejo un poco porque no aparezco aquí en la bibliografía de este libro. En fin, dejémonos de jeremiadas y pasemos directamente a un comentario, no sin decir antes que el trabajo de Armando Cámara ha sido espléndido. Hasta aquí la totalidad de la obra poética de González Martínez, a excepción de algunos poemas que no se han por lo visto podido localizar, aparecen en forma realmente completa, por primera vez. Por cierto, habrá un tercer volumen de prosa, también conteniendo mucho más que los volúmenes anteriores. Quiero referirme porque creo que esto es buen momento, a la introducción a este libro. Es obra de don Antonio Gómez Robledo, que falleció todavía hace poco aquí, en los corredores de este colegio, y es, no sé si exactamente muy crítica, pero es
original, viva, entusiasta, como solía serlo la obra de Don. Vi, no quiero decir que lo conocí, a González Martínez cuando los dos coincidíamos, por motivos no sé si misteriosos, en el mismo tranvía, camino a la colonia del Valle donde él vivía. Eran más o menos los años de 47 y 48, cuando yo era todavía muy joven. Nunca me atreví a hablar con aquel hombre de apariencia sencilla y bondadosa. Descubrí más tarde que era justamente bondadoso y justamente sencillo. Cuando me mudé a la colonia del Valle el año de 49, calle de Adolfo Prieto, entonces mayorazgo, me di cuenta de que don Enrique vivía exactamente o casi exactamente en la acera de enfrente. Tuve ocasión de visitarlo varias veces y me di cuenta de que ayudaba de verdad a los jóvenes. Me refiero sobre todo a Enrique González Rojo, su nieto, hijo también del poeta González Rojo, Arturo González de Cosío, Marco Antonio Montes de Oca y Eduardo Lizalde. También quisiera hacer mención aquí de Salvador Elizondo, que no era de este grupo, pero que estaba también allí. Todos ellos, a excepción pues de Salvador, estaban empeñados en llevar a cabo una nueva poesía y una nueva poética que llamaron poeticismo y con la cual me visitaron repetidamente, no con molestia mía, pero yo no estaba nada seguro de la teoría, era muy abstracta. Creo que don Enrique les orientaba con paciencia y tal vez con una sonriente ironía. Tenía razón don Enrique Díez Canedo, cuando afirmaba que la poesía de González Martínez nos dice que el hombre es camino, imagen en efecto muy frecuente en su poesía. Nuevamente se acercaba Díez Canedo a la verdad cuando decía que la obra de González Martínez era aceptación del destino humano, gozándolo o sufriéndolo como tal destino, es decir, como razón suficiente de la vida humana. Y ahora voy a decir algo semejante en palabras de Urbina, espléndido prólogo a Señales furtivas, un libro de 1925. Dice, es cierto, el poeta visita el misterio, y pronto vuelve a su ensimismamiento sosegado. González Martínez, en efecto, el poeta que va sobre la vida de las cosas. Aquí, si me permiten, un breve paréntesis y una observación que tal vez no sea del todo superflua. Es muy frecuente en la poesía de González Martínez, primero que pensé que en su primera obra, después bastante más frecuente, el uso de puntos suspensivos que se encuentra en otros poetas y sobre todo, creo, Luis Mario puede decirnos, en los poetas modernistas. A veces, estos puntos suspensivos están al final del poema, otras están al principio o en medio, y otras están en el título, en medio y en el fin. Así es el caso de un poema relativamente breve, que eran 3 hermanas, de los senderos ocultos. Me limito aquí a citar, porque ustedes lo pueden leer, el principio y el final del poema. Comienza así. Eran dos hermanas tristes y pálidas. Y aquí están los puntos suspensivos y en el título también. Termina diciendo el poema, de aquellas sonrisas y de aquellas lágrimas, yo nunca he podido saber cuáles eran más amargas. Eran 2 hermanas tristes y pálidas. Nada se dice de manera del todo definida, todo está como sugerido. Y se queda uno un poco en suspenso, en una suerte de espera latente. Es decir, que es un mero adorno y yo no lo creo, no debe creerse. El suspenso de los puntos suspensivos responde a un suspenso anímico. Forma parte del poema, como pueden formar parte las pausas. Y acaso, tal vez precisamente porque hay algo inefable que el poema puede enunciar, pero no decir. Pero trataré de contar, en este poco tiempo, un poco más en la poesía de González Martínez. Esta poesía anda, como el mismo dice, entre las fieras borrascas y las penas hondas. Es también poesía de la soledad, del silencio, del amor,
de la vida interior, de los caminos, nuevamente los caminos del espíritu. Durante toda su vida, libro tras libro, González Martínez nos hizo participar en el culto del silencio. Es una cita, el culto del silencio. El ansia de comunicar con la naturaleza, el espíritu de contemplación y la angustia interrogante frente al misterio de la vida. Su amor por el silencio, por lo indecible y sin embargo dicho, es el gran misterio, se llevaba a una honda comunicación con el mundo visible. Lo llevaba igualmente, cito, a interpretar el alma recóndita del mundo. Podrían preguntarse, bien, ¿se trata de panteísmo? ¿Se trata de fundirse con el mundo? Algunos críticos, uno de ellos muy respetable, Pedro Enríquez Ureña, pensaron que sí, que era una forma de panteísmo. Y algunos versos parecían confirmarlo. Citaré únicamente dos, bastante conocidos. Que yo no sé si me difundo en todo o todo me penetra y va conmigo. Pero la palabra panteísmo, tal vez sea mi manía de filósofo, indica cuando se emplea de manera recta unión sustancial total de Dios y de la naturaleza. Y esto le pasa a un señor Espinosa, pero no le pasa a González Martínez. En González Martínez parecería predominar más bien una suerte de espiritualismo que lo conducía a encontrar, cito, en todas las cosas un alma y un sentido oculto, es decir, un hondo silencio, suerte de pausa del mundo en el doble sentido de la palabra pausa. Así, en unos versos que leeré más o menos bien. Aquí hay muchos puntos suspensivos, pero francamente no los voy a hacer notar, sería un poco molesto tanto. De poemas en el aire y en el agua, diáfonos como ella, diluidos en el viento que pasa. Diamantes en la linfa que disuelve su transparencia y sorbe sus entrañas. Suspiro del poema que se lleva la brisa en el polen de sus alas. Canciones limpias, mientras llegue el día del verano negro y de la voz que amaga muerte desde los antros de la noche, y mentes ciegas y dormidas almas. Poemas en el aire y en el agua. Curiosamente el poema se llama Diafanidad, es de poemas truncos. Y este poema realmente es hermoso. En efecto, es un poema del dolor, de los acechos de la noche y del verano negro. Pero a pesar de este tono dramático, a pesar de la presencia de la negatividad, de la negación, el poema amorosamente y dolorosamente es encuentro con el mundo. El poema que remite a la realidad es esta realidad. Y la realidad que el poema designa y signa es también el poema. Aún en el temor y en la angustia existe una clara identificación con la realidad. Más allá del silencio y de la soledad, hay en la poesía de González Martínez participación en relación a la mujer, en relación a los hombres en general, y en algunos momentos, sobre todo en su poesía más tardía, en relación a la humanidad. Le preocupaban al final de su vida mucho más los problemas políticos y sociales. Sin embargo, lo que es sin duda en la obra de González Martínez es continuidad. Una continuidad temática que expresa, arriesgo aquí algunas palabras, expresa la serenidad de espíritu en el misterio del mundo, en el canto del mundo que aspira, como dice él, a la nevada gloria de la cima. Es bonito eso, ¿no? Que aspira a la elevada gloria de la cima. Lean estos poemas, esta poesía completa, en espera del tercer volumen de estas obras, donde podrán encontrarse libros autobiográficos y del poeta, muchas obras en prosa que andaban dispersas. Recuérdese sobre todo al poeta. Hoy, para recordarlo y a modo de conclusión, me permitiré leer uno de sus poemas más conocidos y más hermosos, Psale et Sile, es decir, canta y calla, o bien canta calladamente. Todos lo conocen, lo leen más o menos tranquilo. Es muy hermoso. No turbar el silencio de la vida, esa es la ley. Y sosegadamente llorar si hay que llorar, como la fuente escondida. Quema solas a solas el incienso de tu santa inquietud y sueña y sube por la escala del sueño. Cada nube fue desde el mar hasta el azul inmenso.
y guarda la mirada que divisaste en el sendero, una a manera de ráfaga de luna que filtraba el tamiz de la enramada. El perfume sutil de un misterioso atardecer, la voz cuyo sonido te murmuró mil cosas al oído, el rojo luminoso de una cumbre lejana, la campana que daba al viento su sonido vago. La vida debe ser como un gran lago cuajado al soplo de invernales brisas, que lleva en su blancura. Bueno, repito esto. La vida debe ser como un gran lago cuajado al soplo de invernales brisas, que lleva en su blancura sin rumores la estela de todas las sonrisas y el surco de todos los dolores. Toda emoción sentida en lo más hondo de tu ser impresa debe quedar, porque la ley es esa: no turbar el silencio de la vida y sosegadamente llorar, si hay que llorar, como la fuente escondida. Pues hay que agradecer este poema a González Martínez. Como no quería quedar mal, no tuve tiempo realmente, estaba preparando un trabajo sobre González Martínez, pues traté de enfocar un González Martínez distinto, aquel que la crítica había marginado totalmente en base a un trabajo de repetición de tipo crítica. Vemos después si esto resulta. La ponencia se titula Enrique González Martínez en el gesto vanguardista. Ser poeta en una trayectoria de 50 años y convivir una entrega total a su tiempo histórico, como fue la vida y la obra de Enrique González Martínez, implica un cúmulo de alternativas y aceptaciones en continua alteración, en evolución. Más todavía, son 50 años de una historia de la estética explosiva, de cambios bruscos y complejos, basada en una ética de abandonar lo decimonónico para inscribir al hombre nuevo, al hombre de este siglo en la contemporaneidad. Mucho se ha juzgado la poesía de González Martínez, tanto que el lugar común y el cliché han sido fijados y establecidos hasta el grado de llevarnos a la incertidumbre. Por supuesto, el más asiduo, ese concepto erróneo de su celebrado poema Tuércele el cuello al cisne, al que se le otorgó el falso privilegio de ser un machetazo degollante al modernismo. El propio González Martínez, cuando el homenaje que le rindiera la Universidad Nacional Autónoma de México a Rubén Darío en el 25 aniversario de su muerte, aclaró: es penoso hablar de sí mismo en ocasión como la presente, pero siento una necesidad imperiosa de aclarar un hecho, no sé si falseado adrede y que la malevolencia ha tomado por cuenta propia. Ignoro con qué fin. Me refiero al poema mío escrito hace 6 lustros y que ha llegado a tomarse como un ataque a la estética del poeta, a quien siempre he admirado, y más a medida del correr de los años. Con la mano puesta en el corazón, declaro que cuando escribí aquellos versos estaba muy lejos de pensar en el autor de prosas profanas. Quise en aquel momento contraponer 2 símbolos: el de la gracia que no siente el alma de las cosas, personificada en el cisne, y la meditación interrogativa del búho ante el silencio de la noche. Nada más. El cisne, por más grato que haya sido a Rubén Darío, no es de su exclusiva propiedad. En un recorrido por los 2 maravillosos e útiles tomos editados por el Colegio Nacional que hoy nos convoca, se observan 4 momentos muy definidos en la trayectoria poética de González Martínez: la etapa simbolista modernista, la posmodernista, la vanguardista y la última dentro de estructuras de la poesía pura. Ahora quiero dedicarme en estos apuntes a ese aspecto que la crítica ha descuidado y que corresponde a la tercera etapa, la de González Martínez, poeta vanguardista. Hace ya algunos años, cuando investigaba lo que después se concretó en el libro El estridentismo,
o una literatura de la estrategia, refería: a tal punto llegó la influencia renovadora que el estridentismo ejerció en las letras mexicanas, que hasta el poeta más célebre de la época y el más ortodoxo postmodernista, Enrique González Martínez, llegara a escribir poemas de un claro corte vanguardista. Ahí me faltó nombrar el Romero alucinado, en especial una buena parte de los últimos poemas, quizás con la salvedad que el vanguardismo de González Martínez comienza no por influjo del movimiento mexicano, sino por el de otros territorios. Hago un recuento. En 1923 el escritor publica en Buenos Aires, en la editorial Babel, precisamente el Romero alucinado, que recoge poemas de 1920 a 1922, época en que González Martín era ministro plenipotenciario primero en Chile y después en Argentina. Estamos en pleno auge de las gestaciones vanguardistas, en especial la del futurismo de Marinetti y del dadaísmo de Tristán Tzara. En lengua española, el nacimiento del ultraísmo protagonizado por Guillermo de Torres y Jorge Luis Borges. Además, y por sobre todo, en revistas chilenas se reproducían los primeros poemas creacionistas de Vicente Huidobro. Sería suponer arbitrariamente que González Martínez comenzaba a empaparse de las experimentaciones de toda esa nueva poética. Ya en camino de suposiciones, sería desaforado también admitir que el mexicano recibía inconscientemente ese ambiente flotante y antimatemático que la crítica tiene que reconocer dentro de sus especulaciones y que se denomina temperatura histórica. Dije con anterioridad que poemas finales de Romero alucinado asimilan cierto vanguardismo, el cual se cataloga más que en poemas completos, en destellos, en relampagueo de imágenes, en acumulación a veces de imágenes que persiguen una tónica de asociaciones exclusivamente sensoriales y colorísticas. Poeta mesurado, con recato interior y evolutivo, González Martínez no se inserta, no se compromete, después de estas primeras afinidades del Romero alucinado, rotundamente, se compromete, con la metodología de la nueva poética. En 1925 aparece en España Las señales furtivas, dado a conocer por Editorial Calleja con prólogo de Luis Urbina, obra que recoge poemas de los años 23 y 24. Es un libro dual cuya primera parte en cierta forma continúa a Romero alucinado en cuanto a metáforas y a utilización de un lenguaje cargado de comparaciones arbitrarias y muchas veces enfrentando, derrotando la lógica tradicional. Esto sin mencionar, además, un vocabulario de palabras que señaladamente serían antipoéticas, pero que ya comenzaran a pertenecer a la terminología tecnológica y que la reciente poesía adoptaba. Como ejemplo, bastarían los primeros versos del poema Viaje aéreo. ¿Bajaremos de un astro como de un cuarto piso de aquí a 20 centurias? Aves del paraíso con ropaje de iris y vuelos de querubes. ¿Circularán mujeres en las nubes? Esto que nos fascina como un cuento de hada, ¿será prosa o rutina? ¿Cruzaremos por entre luminares lejanos con una novela en la mano? ¿Renegaremos del mar servicio nocturno, del ramal que conduce de Venus a Saturno, y echando peste nos pondremos a roncar como hacemos ahora en un sleeping car? No creo oportuna la minuciosidad en este caso, sino recalcar que los poemas finales de Las señales furtivas, desde la evocación nostálgica hasta los silencios, en una serie de 18 composiciones, se inscriben rotundamente en la fidelidad vanguardista, mezclando diversas temáticas que incluyen la ciudad contemporánea, la mujer tipo flapper, las invenciones y los aparatos de la técnica moderna, el tiempo en fugacidad, la velocidad como índice del universo actual. Todo sin contar una estructura de versos libres y sintéticos, el encuentro con sensaciones puras, el empleo del color, la ausencia de nexos gramaticales
y donde los sentidos comandan más que la reflexión. La lectura de 3 poemas basta y sobra para avalar estas afirmaciones. El primero lo titula TSI, Telegrafía sin hilo. Telegrafía sin hilo, ¿qué va a ser de los pájaros que anotan la música de los caminos? El otro se llama Convalescencia. 4 días enfermo, 4 días de pegar en los muros de la alcoba en que duermo, con tema de años prófugos, viejas calcomanías. Y el tercero, el avión. Un avión, multitud suspensa de la audacia de la maniobra, unánime emoción condensa aquella multipaso zozobra. Un solo corazón palpita en las peripecias del vuelo, en un mismo punto del cielo, si el 1000 almas se han dado cita. Y tras el instante furtivo que amasara 100.000 temblores en un ímpetu colectivo, cada cual torna sus dolores y cada mochuelo a su olivo. Retomo los conceptos iniciales. Hombre atento a su mundo, perseguidor de la palabra, no podía descuidar mantenerse al margen de las experimentaciones que el vanguardismo proponía. Fue temporal y efímero su gesto, pero más allá, quizás más acá de todo su monumental ejercicio poético, supo acceder al verbo y a la habilidad del juego emocional de la nueva propuesta indagatoria de la ética del hombre flamante y del hálito del rostro juvenil de la vanguardia. Gracias. No, es que hay que decir que don Enrique fue el fundador del Colegio Nacional, fue de los primeros miembros. No lo hemos dicho, pero es evidente que había que decir. Así es.